Muy buen día, maestra Alejandrina. Nosotros le vamos a presentar el reporte de la actividad final. Nosotros somos de la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Inglés, de cuarto semestre. Mi equipo está conformado por Abel Alejandro Sánchez Hernández, Edgar Giovanni Delgadillo Flores y András Segura Sánchez. Ok. Nuestra introducción, bueno, de manera muy general, pues el contenido del documento habla de, se analiza el contexto interno y externo de la Escuela Telesecundaria Damián Carmona. Aquí hacemos una breve, pues, una mención al profesor José Antonio Leiva Galarza, que nos aportó la entrevista para el análisis de este documento. En las dimensiones se resaltan las necesidades de la institución y con los datos recopilados se hace un análisis FODA, donde se presentan las fortalezas, debilidades y que en la escuela secundaria y cómo es que pueden representar una amenaza y posibles oportunidades que se podrían aprovechar. Se toman en cuenta la participación de cada integrante para llevar a cabo una conclusión en la que cada uno expone por qué es importante conocer cada dimensión y cómo esto puede aportar y ayudarnos a nosotros como futuros docentes en una escuela secundaria. Se hace un pequeño análisis para ver qué aspectos se podrían mejorar en la institución y el documento también tiene el organigrama de la Escuela Telesecundaria Damián Carmona, que es como el profesor José Antonio Lera Galarza nos había comentado cómo era. Sí, como lo comenta mi compañero Alex, nosotros les vamos a desarrollar con la experiencia del profesor cada una de las dimensiones. Él nos dio sus anécdotas contándonos pues lo que a él le sucedió, de hecho, entrando apenas a la vida profesional en diferentes escuelas y de ahí partió para eh, dividirlo en cada una de las dimensiones. Ok, hablábamos del desarrollo. Aquí en esta parte, pues, contexto externo. Bueno, esta parte hablamos de las cosas que estaban alrededor de la escuela, más o menos hablando de la infraestructura, cómo estaban las calles. Había varios lugares, las rutas de los camiones pasaban cerca de ahí. Contaba con, si había, ¿cómo se llama? Transporte de autos, o sea, si era un lugar muy accesible para los alumnos. En cuanto si tuvieran autos, se podían llegar en camión o caminando incluso. No había tanto problema porque las calles estaban pavimentadas. Había centros deportivos cerca y básicamente la escuela contaba con un beneficio que ellos tenían era que tenían papelería cerca, dos tiendas alrededor de ella y pues centros deportivos que incluso no, hasta el parque de Tangamanga estaba muy cerca de ahí. También contaba con una tortillería cerca y pues bueno, cabe recalcar que el contexto interno aquí hacemos énfasis a lo que era dentro de la misma institución. Aquí la escuela contaba con 10 grupos y 14 aulas, de las cuales se dividían el centro de cómputo, laboratorio, dirección, bodega y las aulas. La infraestructura de la escuela estaba un poco deteriorada. De hecho, si llegábamos a la escuela, sí se podía ver que tenía las mismas canchas, tenían algunas grietas, otras, pues en los mismos salones requerían de que pues fueran dándoles mantenimiento porque sí se veía un poco en las condiciones precarias de algunos de los baños. Incluso eso sí podíamos hablar que pues los baños sí contaban con lo más malo de la institución porque tenía un desabasto de agua y pues no había papel. Prácticamente los alumnos llevaban papel si querían ir al baño y pues nada más. Se veían dos patios. Un patio pues era de canchas de fútbol y el otro era más para mm, actividades de recreación, por así decirlo. Ahí es donde se juntaban los alumnos para lonchar y el otro pues era más directamente como para actividades deportivas. Eh,
La escuela tenía ciertos riesgos, presentaban ciertos peligros para los estudiantes. Digámoslo así, eran los puntos ciegos en donde no se les daba mucha importancia a los profesores de estar buscando por allá, porque pues prácticamente era como terracería en esas partes. Entonces sí estaban como que atrás de los salones, esas partes. Eh, Había cámaras de seguridad, esto no se menciona en el documento, pero ya hace un tiempo las pusieron, entonces sí había vigilancia, pero les digo, todavía había puntos ciegos en la institución. En la institución laboraba el director y subdirector, solo había una persona laborando en el personal administrativo y se contaba con un intendente, control escolar y prefectura. Estaban en la misma aula que el director y la institución contaba con 12 docentes en total. Aquí hablamos del organigrama, así es como el profesor nos indicó que se organizaba la escuela. Era el director, le seguía el subdirector y aquí se dividía en dos. Era el Consejo Técnico Escolar y la Sociedad de Padres de Familia, quienes eran los encargados de estar al pendiente de todo lo que sucedía en la escuela, ya sea, digamos así, el papeleo y pues más que nada estar al pendiente de cualquier otra falla que pues el consejo técnico pues posiblemente no podría checar. La sociedad de alumnos también estaba conformada ahí y el personal docente le seguía ya luego del personal de apoyo a la educación. Así es como el profesor nos había comentado que se dividía la escuela. Bueno, ahora enseguida, gracias a la entrevista que tuvimos con el profesor, la entrevista la llevamos a cabo por una llamada de WhatsApp, donde nos incluimos mis dos compañeros, el profesor y yo. De esa manera pudimos realizar la entrevista para que él nos pudiera complementar la información de este cuadro. Aquí las dimensiones que llevamos a cabo es pedagógica, institucional u organizativa, administrativa y comunitaria. Eh, una fortaleza que el profesor nos contó de acuerdo a sus anécdotas en el pedagógico fue que realizaban reuniones donde ellos conversaban entre los profesores. También algo muy bueno era que a los profesores les daban seminarios, les brindaban seminarios donde ellos ayudaban a que los docentes enriquecieran su conocimiento. Pues como siempre dicen que los docentes pues nunca dejan de aprender. Entonces esa era una muy buena fortaleza de la escuela secundaria, que les brindaban o les brindan seminarios para que cada vez aprendan más. La debilidad de lo pedagógico es que los alumnos tenían cierto desbasto con los materiales. En algunas ocasiones el profesor nos comentó que no podía realizar sus actividades como él hubiera querido, ya que había muchos alumnos que no contaban con los materiales o no los llevaban. Entonces, pues esa era una gran debilidad en lo pedagógico, ya que pues los alumnos en realidad no aprenden porque no hacían las actividades como se debía, a falta de material. En la dimensión institucional u organizativa, una fortaleza es que el director los apoyaba mucho en las reuniones. Pues el director obviamente tomaba el liderazgo de todo, como siempre tenía que ser. Entonces él pues era el que partía de conversar para saber las necesidades de los alumnos, necesidades de la escuela y las problemáticas que habían en cada uno de los alumnos. La comunicación entre los docentes también era muy buena. Bueno, en el consejo escolar te podría decir que era buena algunas veces, ya que pues el director ponía el liderazgo, entonces pues ahí tenía que hacerse eh, lo que él quisiera. En la debilidad de lo institucional era de que había profesores que a base de su carácter pues
venían desacuerdos al momento de que conversaban sobre las estrategias de enseñanza. Pues los profesores, nos comentó el profesor que habían muchos desacuerdos porque tenían pues varios grupos, entonces nunca se ponían de acuerdo en qué estrategia tomar o, o en sus planeaciones. No eran tan unidos como debe de ser. En ¿cuál es? Ay, es que se ve un cuadro ahí. Gracias. El administrativo, la escuela contaba con material, una fortaleza de la escuela secundaria en lo administrativo era que contaba con material siempre que se requería, pero esto solo era por parte de los docentes. O sea, los docentes primeramente tenían que ir aportando material para que se fuera juntando así en el aula de clases. Y así cuando él lo requiriera, pues ya lo iba a utilizar ese día o cosas así. Eh, y pues también la escuela llegó un tiempo, nos contó el profesor, que sí tenía los recursos necesarios para que la escuela pues diera materiales y hasta el transporte de los docentes. eh, Eso fue lo que nos contó el profesor. Y una debilidad de lo administrativo fue que algunos docentes no, pues no entregaban las planeaciones o evaluaciones o trabajos a tiempo. Esto era ya que el profesor comentó que algunos profesores sí estaban muy desinteresados en la enseñanza. Entonces, pues los profesores a veces no les tomaban importancia, las planeaciones las entregaban muy desatiempo y pues eso era lo que afectaba la enseñanza a los alumnos. Y por último aquí, la dimensión comunitaria, la fortaleza era de que los padres de familia siempre apoyaban mucho a la escuela, como era desde principalmente la sociedad de padres de familia hasta cada uno de ellos, daban un gran apoyo a los hijos, ya que pues observaban que la comunicación entre padre e hijo era muy buena, entonces los apoyaban mucho en la escuela, siempre estaban al pendiente de sus calificaciones, de lo que había pasado, de problemas o desacuerdos. Y en una debilidad, pues era de que los jóvenes a veces acudían a la escuela sin desayunar. Entonces, eso, el profesor comentaba que algunas veces no podía realizar las actividades de buena manera, ya que pues los alumnos pues solo estaban pensando en comida, no se concentraban, estaban muy hiperactivos. Entonces, esto afectaba mucho su rendimiento y pues también en sí, pues algunas veces hay alumnos rebeldes que pues no querían hacer las cosas, que le contestaban al profesor, por lo mismo que estaban como, pues se podría decir, estresados o algo desconcentrados por lo mismo de que no iban desayunados. Ok, bueno, pasamos al siguiente cuadro. Aquí pues tocamos las mismas dimensiones, solamente que hablamos de las oportunidades y amenazas. En lo pedagógico, pues las oportunidades que había, pues que sí tenían la oportunidad de no estancarse como docentes. Si había alguna duda que tenían ellos, pues nos comentaba el profesor que estos seminarios les ayudaban bastante, aprendían y pues era un lugar donde se comunicaban y entre ellos aprendían estrategias uno del otro. Las amenazas, pues, que se podían ver aquí, pues, eran que los alumnos que tenían pocos recursos con los materiales no los llevaban, entonces esto implicaba que pues no hubiese como que un control en la hora de hacer actividades. Siempre habría como que, no, pues es que no tengo
libretas, no tengo el material adecuado para estar aquí. Más sin embargo, eso era una amenaza en esta dimensión, lo pedagógico. En lo institucional y organizativo, las oportunidades que teníamos, era que pues había apoyo entre todo el personal de la institución. ¿Qué nos daba a entender el profesor con esto? Que pues, llámese el directivo o los otros docentes, o las demás personas pues que laboraban ahí, siempre había como que ese apoyo entre ellos. O sea, sí, si tenían algún problema, pues se comunicaban entre ellos, lo hablaban y pues al final le daban como una solución. Eh, una de las amenazas que pues para esta dimensión había, pues es que los docentes tenían carácter y métodos de enseñanza que podrían asustar a los alumnos. Incluso siendo profesionales no contaban con el compromiso de enseñar, ya que tenían una división de grupos, o sea que ellos, entre ellos mismos se juntaban, o sea, eso también había un punto a favor de que pues sí se comunicaban a la hora de que había un problema grande, pero así como que cosas en la toma de decisiones pues siempre como que era más de estarse en su grupito y entonces no, como que ellos tenían sus ideas, pero los otros docentes como que no llegaban a un acuerdo entre algunas, entonces de repente eso como que había un pequeño problema, eso era una amenaza para ellos, para la institución. El administrativo, eh, el profesor nos comentaba, pues había bonos por parte del gobierno para sustentar materiales didácticos en el aula. Pero ¿cuál era la amenaza aquí? La escuela tenía un déficit de atención en estructura. Sí había material en la escuela, lo que no había era como que un control para que toda la escuela, todo lo que implicaba fuera para la comodidad del estudiante, pues sí se veía un poco, sí se veía un déficit. Los baños no tenían agua, de hecho nos contaban que pues a veces de repente pues sí se llevan a quedar hasta de los 5 días a la semana que iban los estudiantes, pues era un día sí, un día no, en el que había agua. Entonces, pues sí, habría que mucho controlar eso. También, pues papel higiénico los estudiantes llevaban o pedían a los demás docentes o a sus mismos compañeros. Eh, Como tal, pues también los baños pues, están hechos un poco, no les toman tanto en cuenta porque incluso se nos decía que pues estos baños de repente llegan a fallar hasta las mismas puertas. Entonces, pues sí, había como que tener un poco más control ahí. La amenaza que había era pues que no se le daba tanta atención a la infraestructura de la escuela. Comunitario. Aquí, pues, la oportunidad que había bastante era que nos comentaba el profesor, siempre había comunicación entre los padres de familia, o sea, siempre que uno llegaba a la institución, y el profesor era como que bien, muy respetado. Entonces, no, si el profesor decía algo que se tenía que hacer o que estaba mal, pues el profesor, siempre les comunicaba los problemas, entonces ya ellos decidían qué es lo que tenían que hacer con sus hijos y por esa parte pues los ayudaba bastante a ellos, de que si había un niño rebelde pues ellos rápidamente pues le tomaban atención a sus hijos, incluso decía que en las tareas, que siempre que se ponían a hacer en ese entonces pues tareas, siempre había el apoyo de los padres por estar con ellos, aunque sea un ratito para ayudarlos en lo que les hiciera falta. Eh, la única amenaza que había, pues es que si de repente, pues el rendimiento de los alumnos, pues sí bajaba por la falta de alimento, ya que al principio llegaban los estudiantes y no desayunaban, entonces todo era una amenaza al desempeño de los estudiantes, o sea, a todo lo que ellos tenían como que aprender ese día, pues no lo captaban, mismo porque pues les daba hambre, no tenían la misma energía, entonces esto sí representaba una amenaza para la enseñanza de estos alumnos. Recomendaciones para cada una de las áreas, bueno, dimensión. El administrativo, decíamos nosotros, se necesitaría que los profesores informaran a las autoridades correspondientes para hacer constar de las necesidades de la infraestructura y hacer lo posible para que no haya desabasto de agua. Esto más que nada, pues para que haya más comodidad y pues que no haya eh, el déficit de que pues en algún momento de plano pues los salones o incluso los mismos baños pues lleguen a una pérdida de una grieta o lo que sea. Uh -huh.
En el pedagógico, una recomendación es hacer un llamado a los profesores para que se hagan a tiempo las planeaciones, reportes u otros documentos. Eh, Esto es muy importante ya que pues sí perjudica mucho, más que nada y antes que todos a los alumnos, pues en realidad por eso algunas veces los alumnos no, o más bien los profesores no pueden completar bien eh, su bloque, ya que pues empiezan muy tarde o no realizan las actividades de buena manera y a tiempo, por lo mismo de que no entregan las cosas al tiempo que se debe de hacer. Entonces, algunas veces es que por eso están muy presionados los profesores y a veces están de que no, nada más hagan este trabajo y ya, por eso les califico, porque pues en realidad no están muy interesados en lo que pues se debe de hacer. Ok, hablamos de institucional, capacitar a los docentes de la manera más correcta a cómo tratar a los alumnos. Pues en algún momento los métodos utilizados no eran los más adecuados. Sí había un momento en el que nos contaba el profesor que en base también de repente al miedo o pues a la misma vergüenza que les hacían pasar de repente que les tachaban las hojas, o sea que no había una corrección como tal en sus documentos. Siempre había como que eh, eso malo de los docentes, o sea, no había eh, un, un, una manera correcta de tratar a los estudiantes. O sea, si una estudiante se equivocaba, pues tache, tache, tache. Entonces no había como que una manera de decirles, no, pues en esto puedes mejorar o estás haciendo mal esto, pues no había como que esa, solamente era pura, puro tache y eso es lo que nos decía el profesor. Entonces sería buena idea que pues se les hiciera un llamado a los docentes o que se les hiciera una capacitación para ver en qué podríamos mejorar esa área. Pues de hecho, eh, esto quedaría más en los, pues en los seminarios que les brindan. Sería bueno también que los preparen psicológicamente eh, y afectivamente para que observen los problemas que les pueden causar a futuro a los alumnos. Siendo esta pues la inseguridad que de repente pues, nos da a nosotros como alumnos que llegar al aula y saber que pues posiblemente nos pasen al salón, nos pongan a participar, perdón, y pues que no haya como que esa confianza de querer pasar. Entonces esto sí, sí repercute a largo plazo. Más que nada la pura seguridad del estudiante pues creo que sería primordial en este caso. Sí, de hecho, es por eso que a veces se rompe la confianza entre alumno y maestro, porque pues sinceramente viene desde el maestro, o sea, del trato, de cómo pues trabaje con los alumnos, tanto psicológica, emocionalmente y pedagógicamente. Entonces, por eso a veces algunos alumnos ya se vuelven tímidos, pues es un gran problema en realidad. Bueno, sigamos con la comunitaria. Bueno, aquí sí, entre los dos, pues, habíamos llegado como que unas ideas, porque, o podrían decirle a los mismos estudiantes que, pues, bueno, a los padres, informarle a los padres de familia que, pues, no dejaran a sus hijos sin desayunar, que los trajeran lonchados desde casa, que sería una buena idea para que no, su rendimiento académico no repercuta en pues, en lo más básico. Ah, Andrea también comentaba su idea fue 15 minutos y de hecho se me hace muy buena su idea, 15 minutos antes de comenzar las clases, darles tiempo para que coman un refrigerio o algo ligero, no simplemente para que no, no sea el hambre lo que eh, ¿cómo se dice? Que sea eh, que se desconcentren en el aula por eso. Entonces, esta se me hacía muy buena idea por lo mismo de que pues 15 minutos no es mucho, no te quita mucho tiempo para las clases y pues adaptando ya todo a las clases, pues sí se podría.
aquí como conclusión, bueno, pues mi compañero Edgar no está, yo voy a leer las dos. Bueno, la mía era conocer las dimensiones, pues más que nada, como conclusión yo diría, esto nos ayuda a ser críticos, interpretar lo que sucede en la institución educativa cotidianamente, así como el funcionamiento de la misma. El hecho de que se divide en varias dimensiones es porque se requiere hacer por partes para tener conocimiento a fondo de cada una de estas y cómo se estructura. Entonces, no solamente el hecho de que, pues, llegar a una institución como docentes, pues, si no conocemos estas dimensiones, pues, posiblemente lleguemos y, pues, no conocemos nada de cómo está conformada la institución, pues, sí nos podría traer ciertos problemas más adelante, como por ejemplo no saber a quién le comunicamos los problemas, no saber a quién decirle, oye, pues, creo que de esta manera esto nos ayudaría bastante a la hora de solucionar estos problemas. Para mí mi conclusión es esta. Edgar Ivani nos comentaba, en este documento observamos a fondo acerca de los factores indispensables del contexto interno y externo, descubriendo los materiales o recursos de la escuela. Perdón. Vaya. A ver. Las condiciones de la infraestructura, los locales y puntos clave se encuentran cerca de la institución, etcétera. Hablamos de todo eso en el documento. También analizamos las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas sobre la institución. Y con la ayuda de un maestro jubilado de la misma escuela, hablamos de temas sobre la comunicación entre directivos. Esto era muy importante, había que recalcarlo bien porque pues si no hay comunicación, pues habría un desgarriate en todo esto de la gestión. Entonces, más que nada es por eso. Uh-huh. Ahora en mi conclusión, bueno, yo llegué a la conclusión de que gracias al trabajo que pudimos desarrollar, pues tuve un aprendizaje más a fondo. Pues en la clase de gestión conocimos las dimensiones, supimos más o menos de qué hablaban, qué significaban, pero con este trabajo creo que yo pude ver cada dimensión pues ya en una experiencia de un profesional. Pues o sea, de un profesional porque hicimos la entrevista al profesor, entonces pues ya el profesor nos contaba cada anécdota que le sucedía y nosotros la relacionábamos con cada una de las dimensiones. Creo que este trabajo es una muy buena herramienta de preparación, ya que pues nosotros nos estamos preparando para un futuro, para cuando nos toque alguna experiencia, ya sea buena o mala, pues como dijo mi compañero Alex, sepamos para pues a quién acudir, qué hacer en esos momentos y pues sí, cómo lidiar con todo esto. Yo también llegué a la conclusión de que pues yo quiero cumplir la meta de tener mi título, de tener pues una plaza estable o llegar más allá de eso, de tener algo mejor. Y pues creo que esta clase es la adecuada para conocer cada uno de los puntos de la escuela para poder llevar a cabo. Y pues sí, esta es mi conclusión de este trabajo que sí nos preparó mucho para el futuro. Pues, bueno, ya para agregar nada más, solamente todo lo que hacemos aquí en esta clase a mí me interesó bastante. De hecho, el hecho de saber todas las dimensiones de la gestión, pues bastante de ayuda para algún día que nosotros como docentes pues, nos podamos preparar en el lugar que nos corresponda, tal cual. Una pequeña, digamos así, yo digo que esto apenas es como que el comienzo.
Así que digámoslo así, todavía nos hace falta bastante por aprender, pero pues ojalá que las metas que tengamos de acuerdo a lo que podamos hacer en una institución, pues sea de muy buena ayuda para el futuro. Bueno, sin nada más que agregar, pues creo que hasta aquí es nuestra presentación. Agradezco mucho, maestra, y pues a mis compañeros que sí estuvieron trabajando. Edgar Giovanni, pues tuvo, creo, problemas con su internet y pues no estuvo aquí presente, pero sí, sí participamos todos, así que bueno, lo agrego cordialmente al grupo. Así que muchas gracias. Muchas gracias.